Cine Pensamiento, esta particular manera de hacer cine de la que nos va a estar hablando el licenciado Claudio Assad. Cine que reflexiona sobre la vida. Bueno, yo siempre me he sentido mucho más afín. Eso no quiere decir, una cosa es la afinidad que uno tiene como un interés por lo artístico, por lo que significa el cine como construcción de sentido. Siempre me he sentido más afín por aquellas películas que están preocupadas en hacer pensar, en construir pensamientos, donde los directores han tomado esa posición y tienen una preocupación que es estética, pero también una preocupación ética y moral. Por supuesto que esas películas además me gustan, pero esto no quiere decir que además no me guste cierto cine de comedia o no me guste la ciencia ficción, porque cuando uno piensa en este cine, que es un cine más de pensamiento, bueno, indudablemente piensa en películas, en dramas, ¿no? Empieza a pensar en Bergman, en Tarkovsky, en los grandes maestros del cine, en Ozu, en ese sentido. Pero en realidad también hay mucho de ese pensamiento en el cine de Woody Allen, también hay mucho de ese pensamiento en la gran trayectoria que ha tenido Godard, que es cierto que es un cineasta que nadie ve, nadie entiende demasiado, pero que todos siguen y todos copian en algún sentido. Y también hay pensamiento, por ejemplo, en películas como Matrix y en otras películas donde la preocupación de los autores, de los guionistas, es también tratar de desmembrar el misterio de la vida, el misterio del ser humano y las fronteras que los seres humanos tenemos como huecos, como silencios, como preguntas sin responder. En ese sentido creo que es interesante y es importante cierta pedagogía del cine. No digo usar el cine como un instrumento pedagógico, porque yo estoy en contra de eso. Es decir, bueno, el cine no es un instrumento que sirve para ilustrar, por supuesto se puede usar. Pero creo que sí, el cine es una oportunidad para el conocimiento muy interesante, muy importante. Creo que la vida nuestra, la vida de las personas, a veces de una manera consciente, otras veces no, cambiamos mucho nuestra perspectiva respecto de ciertos temas y de las cosas que pensamos, incluso a nivel político, a nivel ideológico, en términos de los prejuicios que nosotros tenemos después de que hemos visto ciertas películas que han sido fundamentales en nuestra vida y que han cambiado ese punto de vista nuestro, o por lo menos han colaborado en una crisis, en una ruptura acerca de lo que nosotros pensábamos tan cómodamente y que el cine de alguna manera interpela. Esa distancia de la mirada del espectador y de la mirada de la cámara sobre esos temas crea una tensión, y también al mismo tiempo el hecho de evitar un territorio que es común entre el director y el espectador, donde muchas cosas pasan. Se empiezan a crear ciertas respuestas, o por lo menos a iluminar algunas certezas que son interesantes, que yo creo que en ese sentido el cine tiene emparentado, en este tipo de cine al que me estoy refiriendo ahora, las mismas preocupaciones que por ahí tiene la filosofía, ¿no? Creo que fue perdiendo espectadores ese cine. No es que se ha perdido ese tipo de cine, pero sí es un cine que se puede ubicar en los años 40, en los años 50, sobre todo en los años 60 y 70, acá en la Argentina, que es cuando esas películas empiezan a llegar y empiezan a proliferar los cineclubs, ¿no es cierto?, que fueron un espacio donde las personas que estaban interesados no solamente en el cine, sino el famoso cinearte, un cine con otro tipo de pretensiones, esto que decimos, de establecer ciertas rupturas o por lo menos de presentar alguna novedad sobre lo cinematográfico, puede ubicarse en esa época. Pero como pasa con toda actividad artística y actividad cultural, el cine de este tipo convivía con otro tipo de películas. Hay que pensar que también después en los años 70 vinieron las dictaduras en la Argentina, entonces teníamos las películas de Porcel y de Olmedo conviviendo con los cineclubs y estas películas, ¿no?, que a veces la dictadura ni siquiera las comprendía demasiado bien.
Y en el medio también empezaban a proliferar y aparecer las películas de Leonardo Fabio, ¿no? Que un cineasta con una sensibilidad poética tremenda, con un punto de vista de la cámara, copiado, ¿no?, de algunos directores o basado en algunos directores europeos, pero con una raíz personal muy muy fuerte, y además, sobre todas las cosas, con un tratamiento de la luz que llamaba muchísimo la atención. Era un pintor de las escenas cinematográficas, y esa pintura en realidad terminaba de escribir y de procesar y de configurar el drama que él mismo estaba relatando y estaba contando, ¿no? Leonardo Fabio, yo creo que lo empezamos a valorar cuando ya Fabio prácticamente no filmaba y se había convertido, bueno, en un objeto de culto. A mí me da mucha alegría que haya un centro cultural acá en Río Cuarto que lleve su nombre. Yo creo que en ese sentido, con Torre Nilsson, que fue su referente, él trabajó para Torre Nilsson en alguna época, Leonardo Fabio son los dos cineastas más fuertes en ese sentido, ¿no? Así que sí, lo podremos ubicar en esa época, pero